¿Alguna vez sentiste que la ciudad entera te estaba observando como si cada farol a cada paso ocultara un ojo que nunca parpadea? Esa sensación me persigue desde la noche en que escuché el último tren desaparecer entre la niebla de la línea que cruza el corazón de la metrópolis. Todo comenzó una madrugada cuando el eco de los raíles parecía un susurro que me llamaba por mi nombre. Yo soy un escritor que se atreve a contar lo que la mayoría prefiere olvidar, y esa noche, mientras el metro se alejaba, una voz interior me dijo que había algo más bajo la superficie de la rutina urbana. Me prometí que si lograba describirlo, tal vez la sombra se retiraría. Pero lo que descubrí cambió la forma en que veo cada escalera, cada puerta de metal, cada luz que parpadea al pasar. Te invito a acompañarme en 5 lugares que conocemos, pero que esconden grietas donde la realidad se rompe. Cada relato nace de una noche que viví, y cada final dejará una huella que no podrás borrar. Si sientes que el frío recorre tu espalda, sigue escuchando porque lo que está por venir no es ficción. El primer relato se sitúa en un edificio de oficinas que parece haber sido construido antes de que el tiempo tuviera nombre. Era casi la 1 de la mañana cuando entré al ascensor, ese viejo cubo de metal que cruje con cada movimiento como si protestara contra la modernidad. Las luces titilaban y el panel mostraba el número 12, aunque el edificio solo tenía 11 pisos. Sentí que el ascensor no tenía un piso de salida. Cada segundo que pasaba el zumbido de los cables se hacía más intenso, como un latido que resonaba en mi pecho. Cuando la puerta se cerró, noté una sombra que se deslizó detrás del espejo empañado. No era una sombra normal, parecía una figura alargada sin rostro que se movía contra la corriente del tiempo. El ascensor empezó a descender más allá del último piso y la pantalla parpadeó mostrando piso 13, un escalón que nunca debió existir. El aire se volvió más denso, y el sonido del motor se apagó como si el mundo entero se hubiera detenido. De pronto la cabina se detuvo abruptamente. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en todo el pasillo vacío. Allí, bajo una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte, había un corredor que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas de papel descascarado como si fuera un vestigio de otro tiempo, y el olor a humedad me envolvía. Sentí una mano helada tocar mi hombro, y sin poder moverme, una risa ahogada se filtró por el aire, como si la propia construcción estuviera susurrando mi nombre. En ese instante comprendí que el ascensor había sido una puerta, una grieta que conectaba nuestro mundo con algo que se alimenta del miedo que sentimos al estar atrapados. Cuando intenté retroceder, la luz se apagó por completo dejándome en una oscuridad absoluta. Un susurro tan bajo que casi no lo escuché me dijo: no vuelvas. Ese momento quedó grabado en mi memoria como la primera vez que la ciudad dejó de ser solo piedra y acero para convertirse en un ser que observa y responde. ¿Qué piensas tú de esas sombras que se esconden entre los rincones cotidianos? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Continué mi noche con la sensación de que la ciudad había abierto una grieta en la que cada paso resonaba como un latido. Que no pertenecía a mi mundo. El metro, ese monstruo subterráneo que siempre parece respirar bajo la piel de la urbe, fue el siguiente escenario donde el velo se deshizo. Recuerdo que era una madrugada sin luna, el aire estaba cargado de humedad y el sonido de las vías resonaba como un susurro lejano. Bajé al andén de la línea 1, esa que cruza el corazón de la metrópolis, y suele estar casi vacía a esas horas. El tablero luminoso mostraba la siguiente parada, pero algo en la pantalla parpadeó y por un breve instante apareció el nombre de una estación que nunca había visto en ningún mapa. Un nombre escrito con letras temblorosas como si el propio sistema estuviera dudando de su existencia. Decidí bajar de todos modos. El tren llegó con su característico chirrido. Las puertas se abrieron y una corriente de aire frío se escabulló entre los pasajeros, que apenas eran sombras. Al entrar, una voz mecánica anunció la próxima parada en un idioma que no reconocía. Una mezcla de sílabas que se deslizaron por el tubo como un canto funerario. Los anuncios repetían una y otra vez la misma frase: próxima parada, pero la palabra final cambiaba cada ciclo, convirtiéndose en un eco que se volvía más profundo y más oscuro. Mientras el vagón avanzaba, noté que los faroles dentro del túnel comenzaron a parpadear con una luz tenue, como si lucharan contra una sombra que los devoraba. En los espejos del interior, las luces reflejaban figuras difusas, siluetas que se movían sin cuerpo, como manchas de tinta que se arrastraban por el vidrio. Sentí una mano helada rozar mi hombro, pero al girarme no había nadie. El tren se detuvo de repente, no había ninguna señal de salida, solo un corredor estrecho y sin fin, iluminado por una luz de emergencia que titilaba como un latido moribundo. En ese corredor, las paredes estaban cubiertas de grafiti que surgía de la nada, palabras garabateadas con tinta roja que decía no regreses. El aire estaba impregnado de un olor a metal oxidado y a algo que olía a descomposición. Cuando intenté abrir la puerta del vagón, la cerradura se negó a girar, como si una fuerza invisible la mantuviera sellada. Una voz susurró detrás de mí, una voz que parecía provenir de los conductos, murmurando mi nombre con una cadencia que me heló la sangre. El tren volvió a moverse sin que yo lo ordenara, pero el anuncio siguió repitiendo: próxima parada, tu fin. Sentí como el miedo se convertía en una presión en mi pecho, como si el propio vagón intentara absorber mi vida. Cuando finalmente las puertas se abrieron de nuevo y emergí al andén, el tablero había vuelto a su estado normal sin rastro de la estación inexistente. El tren se alejó, dejando tras de sí el eco de esa voz que aún resonaba en mis oídos. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido del metro, una parte de mí se pregunta si aquella parada oculta sigue esperando en algún túnel olvidado. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has sentido que el metro te lleva a lugares que no deberían existir?
Escríbelo en los comentarios, quiero saber si has vivido algo similar. La siguiente historia surgió en una calle que, según los residentes, había sido borrada del mapa hacía años, aunque yo la encontraba cada noche al girar una esquina del centro. Era un callejón estrecho, flanqueado por edificios de ladrillo rojo y farolas que apenas lograban iluminar el asfalto mojado. La lluvia había dejado charcos que reflejaban la luz de los letreros de neón, creando un brillo fantasmal que parecía bailar al ritmo de mis pasos. Al salir de la última reunión del día, mi GPS se empezó a titubear. En lugar de indicar la avenida principal, mostró una ruta que terminaba en calle sin nombre. Al principio pensé que era un error, pero la pantalla persistía marcando una dirección que no coincidía con ningún número, ni placa. Decidí seguir la indicación, pues la curiosidad siempre ha sido mi peor enemigo. A medida que avanzaba, el sonido de la ciudad se fue apagando, reemplazado por el susurro del viento entre los edificios. Las luces de los semáforos parpadeaban de forma intermitente, como si estuvieran a punto de apagarse. De pronto escuché pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. La sensación de ser observado se intensificó cuando una figura pequeña, un niño de rostro pálido y ojos vacíos, apareció de la nada en la esquina de una puerta. No llevaba ropa, solo una túnica antigua que se agitaba sin viento. Levantó una mano delgada y señaló una puerta entreabierta que parecía no pertenecer a ningún edificio del barrio. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré en un salón cubierto de polvo, con paredes revestidas de papel descolorido que mostraba estampados de flores marchitas. En el centro, una mesa de madera tenía una vela encendida, que iluminaba un espejo antiguo. Al acercarme, el espejo reflejaba no mi rostro, sino una escena de la calle en la que la lluvia caía sin cesar, y una multitud de sombras caminaba sin rumbo. Cada sombra llevaba una silueta que se desvanecía cuando intentaba mirarla directamente, como si el propio tiempo se desgarrara en ese reflejo. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible intentara apretar mi corazón. De pronto la vela se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un susurro surgió del espejo, una voz que hablaba en un idioma que no comprendía pero que de alguna manera entendí. No deberías haber venido. Un frío intenso recorrió mi columna vertebral y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe y el sonido de la lluvia volvió a resonar en mis oídos, como si la calle misma estuviera gritando mi nombre. Cuando logré abrir la puerta, la calle había desaparecido. En su lugar había un largo pasillo de ladrillos que se perdía en la niebla. Corrí sin mirar atrás y al girar la esquina, la calle volvió a aparecer como si nunca hubiera existido. Desde entonces, cada noche que paso por ese tramo, siento que una presencia me observa desde la penumbra, aguardando el momento en que vuelva a cruzar su umbral. ¿Te ha pasado alguna vez que una ruta te lleva a lugares que no deberían estar allí? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber si también has sentido el llamado de esas sombras. El cuarto episodio ocurrió en un parque cuya fama se había perdido entre los rumores de faroles muertos. Era un espacio verde rodeado de altos edificios de vidrio, con árboles que parecían haber crecido en medio del cemento. Los faroles instalados hace décadas solían parpadear con una luz tenue que daban al lugar una atmósfera melancólica. Aquella noche, sin embargo, la luz de los faroles estaba extrañamente apagada, dejando el parque sumido en una oscuridad que se sentía densa como un velo que envolvía cada hoja y cada banco. Yo había decidido dar una caminata para despejar la mente después de una larga jornada de trabajo. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo mis pies. De repente, escuché una melodía suave, casi como una canción de cuna que parecía provenir de algún punto indeterminado del parque. No había nadie a la vista, pero la música se hacía más clara y al mismo tiempo más desconcertante. Cada nota resonaba en el aire como si fuera un latido que marcaba el paso del tiempo. A medida que avanzaba, la melodía se transformó en un susurro que repetía mi nombre, pero con una entonación que no era humana. Sentí una mano ligera tocar mi hombro, aunque al girarme no había nadie. Los árboles comenzaron a temblar sin viento y sus ramas se alzaron como dedos que intentaban agarrarme. En el centro del parque, bajo un roble viejo, descubrí una pequeña fuente que había estado cubierta de musgo y hojas. El agua en la fuente estaba quieta, pero al acercarme, una corriente invisible empezó a fluir, creando ondas que se expandían como círculos concéntricos de luz tenue. En el reflejo del agua vi no mi propio rostro, sino el de una mujer de ojos negros como la noche, con una sonrisa que no alcanzaba sus labios. Ella me habló sin palabras. Su mirada era un pozo sin fondo que me arrastraba hacia una sensación de abandono. De repente, la luz de los faroles se encendió brevemente, revelando sombras que se movían entre los árboles como si fueran figuras atrapadas en una danza perpetua. Cuando la luz volvió a apagarse, la mujer desapareció y la música cesó, dejando solo el sonido del viento que ahora sí soplaba. Salí del parque con la sensación de haber sido testigo de algo que nunca debería haber existido. Cada vez que paso por esa zona, los faroles me miran con una luz que parece juzgar, y el recuerdo de la mujer de los ojos negros vuelve a mí como un susurro que no quiero escuchar. La ciudad nunca ha sido tan silenciosa, y sin embargo el eco de esa noche me persigue como una sombra que se niega a desaparecer. ¿Te ha sucedido que un lugar aparentemente inofensivo se vuelve el escenario de algo inexplicable? Comparte tu historia, me encantaría leerla. Finalmente, el último relato se dio en un edificio de oficinas que había sido mi refugio durante años. Sus paredes estaban cubiertas de cuadros abstractos, y sus pasillos siempre estaban impregnados del aroma a café recién hecho. Una noche, después de terminar una entrega importante, me quedé trabajando hasta bien entrada la madrugada. El edificio estaba vacío.
Solo el sonido de los ventiladores y el leve zumbido de la nevera en la cocina de la planta baja acompañaban mi silencio. Mientras revisaba los documentos, escuché un susurro que venía del pasillo del segundo piso, como una voz que intentaba decir algo, pero que se perdía en la distancia. ¿Estás ahí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no había nadie más allí. La respuesta llegó en forma de una risa ligera, casi infantil, que resonó en los corredores como si las paredes mismas estuvieran hablando. Decidí seguir el sonido, que parecía provenir de una oficina que nunca había usado. Al abrir la puerta, la luz del fluorescente parpadeó y reveló una habitación cubierta de espejos rotos que reflejaban mi figura en 1000 fragmentos distorsionados. En medio del caos, una figura se alzó del suelo, una sombra que no tenía forma definida, como si fuera humo condensado. La sombra se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, sentí una presión en mi pecho, como si el aire se volviera más denso y pesado.